La sección de Plaza Inmobiliaria se creó en el año 2017 con una serie de artículos, reportajes, entrevistas, con el objetivo de contar cómo estaba siendo la reactivación del mercado inmobiliario valenciano después de los duros años de crisis de 2008 provocados por las hipotecas basura. El sector siempre había concentrado gran interés por parte de los inversores porque el ladrillo siempre había sido un valor refugio. No obstante, después de la crisis, los bancos empezaron a cerrar el grifo y muchas compañías acabaron en la quiebra. Tras aquellos duros años, el sector volvió a reactivarse y en estos años ha sido cuando Plaza Inmobiliaria se ha estado haciendo eco de cómo iba siendo ese dinamismo en la plaza valenciana. Incluso algunos empresarios ajenos a este mercado, como la familia Gómez Trenor o Grupo Rollo, han estado desarrollando proyectos vinculados al mercado inmobiliario. Incluso también irrumpió con fuerza un player en esta plaza, como fue Atitlán, que en el año 2017 se quedó con la inmobiliaria Nau y además se quedó con grandes terrenos en el Pai del Grau. No obstante, también han jugado un papel protagonista las pequeñas promotoras más locales, como Urbem, Ática o también Avanza Urbana, que han contribuido a ese desarrollo de la ciudad de Valencia. Irrumpieron también grandes compañías como Neinor, Aedas o Metrobacesa, que comenzaron a desarrollar suelos que se habían quedado parados por la crisis inmobiliaria, y así fue como poco a poco el skyline de Valencia fue cambiando. La mayoría de estas operaciones y de estos nuevos proyectos se han ido desarrollando en los suelos que quedaban pendientes, sobre todo en las zonas de Malilla, de Patrais o de Quatre Carreres. De hecho, desde Valencia Plaza hemos estado informando que los promotores se quejan de que en Valencia hay una falta de suelo, y prueba de ello es como varias de estas compañías han ido desarrollando proyectos en lo que era el área metropolitana de Valencia, en zonas como Aldaya, Quart de Poblet o también Paterna. Asimismo, uno de los grandes cambios que ha experimentado el mercado y que también ha tenido su reflejo en la plaza valenciana ha sido el alza del mercado del alquiler. Cierto es que en España siempre ha habido una clara tradición de la propiedad, de lo que es la compra de vivienda, pero uno de los efectos que dejó la crisis es que varios colectivos, como pudieran ser los jóvenes, han tenido bastantes dificultades para acceder a una vivienda, lo que ha desplazado la demanda al mercado del alquiler. De hecho, como informamos en Plaza Inmobiliaria, se han llegado a ofertar pisos de 35 metros cuadrados por 1.000 euros al mes. En cuanto a los desarrollos más importantes en Valencia, en los últimos años el urbanismo en la ciudad ha cambiado completamente. Gran parte de ello ha sido debido a las grandes promociones que se están llevando a cabo en terrenos que quedaban por urbanizar. Algunos ejemplos de los que Plaza Inmobiliaria se ha hecho eco ha sido el Plan Cabañal, el Pai de Benimaclet, que desarrolla Metrobacesa y en el que ha proyectado unas 1.300 viviendas, así como también la Font de Sant Lluís, el Pai de la Font de Sant Lluís, en el que el fondo Aquila prácticamente está construyendo un barrio desde cero en unos terrenos junto a la Fe. Sin embargo, si hay una operación que acapara el interés y que va a cambiar el urbanismo en la ciudad, es la operación que se va a llevar a cabo en los terrenos del Viejo Mestalla. En un principio fue la gestora de cooperativas Adu Mediterráneo la que consiguió el visto bueno del Valencia. Sin embargo, por incumplimiento de plazos y no haber conseguido la financiación, perdió esa exclusividad. Como avanzó este periódico, un fondo norteamericano ha presentado ya al alcalde y a la vicealcaldesa un nuevo proyecto. Sin embargo, todavía es una incertidumbre lo que va a ocurrir. Cabe recordar que la ATE finaliza en 2025, por lo tanto el calendario corre un poco en su contra. Como en la mayoría de sectores, el coronavirus ha azotado con virulencia el mercado. Cierto es que las operaciones se están ralentizando y ha habido un freno en la inversión. No obstante, los agentes inmobiliarios valencianos confían en una pronta recuperación del mercado porque frente a la crisis de 2008 hay mayor músculo, se ha profesionalizado el sector y además los tipos de interés están mucho más bajos. Y Valencia va a contribuir en esa recuperación porque frente a mercados más maduros como Madrid o Barcelona ofrece importantes oportunidades para los inversores y este nuevo escenario Valencia Plaza lo seguirá contando.